Continuando con la materia de teoría del proceso, vamos a entrar al tema de las fuentes del derecho procesal. Ahora, toda disciplina, toda norma tiene su origen, su causa, su fuente. Fuente del derecho, metafóricamente, es el manantial donde brotan, de donde nacen las normas jurídicas. La fuente del derecho procesal es la causa de donde surge la norma procesal, que en consecuencia es el efecto. ¿De acuerdo? La norma jurídica se origina en tres clases de fuente: las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. Vamos a entrar primeramente a las fuentes formales. La concepción tradicional de las fuentes del derecho se encuentra actualmente en crisis. Desde luego, es evidente que a este respecto, que no se debe continuar confundiendo con el origen con el originado. Nadie confunde el agua con el manantial, pues ni la ley, ni la costumbre, ni ninguna otra norma jurídica positiva son en realidad fuentes del derecho, sino son derecho. Las fuentes formales, para que puedan crear, dar lugar al derecho, necesitan con determinados requisitos o determinadas formalidades. De ahí su denominación. En el derecho general, En el derecho en general, se consideran como fuentes formales la legislación, la costumbre, la jurisprudencia. Tratándose del derecho procesal, solo son fuentes formales la legislación y la jurisprudencia. Vamos a ver primeramente la legislación. No debe entenderse que es la ley, porque no se puede considerar que la fuente del derecho sea el derecho mismo. La legislación es el proceso legislativo. Es formal porque en él deben cumplirse dos grandes requisitos. Primero, los órganos del Estado que intervienen en el proceso legislativo son el poder legislativo y el poder ejecutivo. Segundo, el proceso legislativo lo integra la etapa o las etapas de iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación e iniciación de la vigencia. En ese orden, de allí su formalidad. El proceso legislativo crea el derecho procesal vigente, el formalmente válido, el que el Estado quiere que sea derecho instrumental, las codificaciones procesales. ¿De acuerdo? Luego está la costumbre como fuente formal. Como ya lo dijimos, no es fuente del derecho procesal, porque no existe un derecho procesal consuetudinario. El juzgador administra justicia, no aplica las normas procesales que derivan de la costumbre, simplemente porque no existen. La costumbre no es fuente del derecho procesal positivo mexicano. No existe precepto legal alguno que permita incluir a la costumbre entre las fuentes formales del derecho procesal, ni civil ni penal, en relación con el sistema jurídico mexicano. Otra de las fuentes formales es la jurisprudencia. En la jurisprudencia es la interpretación e integración que la ley hace o que hacen los más altos tribunales del país. Interpretan cuando decimos que interpretar es desentrañar el verdadero sentido de la ley, la voluntad del legislador. Por eso es que interpretan los legisladores la ley. Esto sucede cuando la ley no es clara, de contenido dudoso. En la integración no existe la norma aplicable al caso. Hay un vacío de la ley, llamada laguna, que de alguna manera hay que llenar. En la interpretación, la norma existe, pero no es clara. En la integración, de plano, la norma no existe. Los requisitos formales para que la jurisprudencia sea fuente del derecho procesal son, primero, la intervención del Poder Judicial, sus más altos tribunales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales de circuito. Y segundo, que se aplique el procedimiento jurisprudencial que regula la Constitución política. Cinco ejecutorias decididas en un solo sentido, no interrumpidas
por otra en contrario. No toda resolución judicial es una ejecutoria. La ejecutoria es una decisión firme, definitiva, que no admite modificación o renovación y que por lo tanto ya es posible su ejecución. El maestro Cipriano Gómez Lara al respecto manifiesta, en nuestra opinión, la única fuente de creación de normas procesales debe ser la ley. Pretendemos fundamentar esta opinión en la circunstancia de que se trata de normas de derecho público, o sea, que se refieren a la actuación de órganos de autoridad, a la actuación de los tribunales. En todo caso, la jurisprudencia, la costumbre, el reglamento o la circular serían más bien fuentes de creación de normas de interpretación y aplicación respecto de otras normas procesales preexistentes, estas sí de carácter legislativo. Ahora, ¿cuáles son las fuentes indirectas? Son fuentes indirectas o son fuentes que indirectamente originan el derecho procesal, que son la doctrina y los principios generales del derecho. ¿Qué es la doctrina? La doctrina son las investigaciones teóricas, teorías, conocimientos que los estudiosos del derecho han aportado al derecho procesal. Los investigadores han tenido mucho que ver indirectamente con la creación de cualquier disciplina jurídica. Es indudable que la fuente formal directa del Código Nacional de Procedimientos Penales lo fue el proceso legislativo, en el que intervinieron el Poder Legislativo y el Ejecutivo, pero indirectamente los estudiosos y conocedores profundos del derecho procesal penal también intervinieron. Los doctrinarios fueron los encargados de formular el anteproyecto que derivó después de pasar por las etapas del proceso legislativo que exige la Constitución política en la actual codificación instrumental penal. Es reconocida la importancia de la doctrina como fuente indirecta del derecho procesal. Sin investigadores, estudiosos, conocedores del derecho procesal, la codificación instrumental no existiría. En el proceso legislativo intervinieron diputados, senadores y el presidente de la República, pero ellos solo le dieron al proyecto el carácter formal. Solo argumentaron detalles de la nueva codificación, ya que no eran investigadores ni especialistas en la materia. Los principios generales del derecho son los principios que orientan, guían la tarea de los doctrinarios y de los órganos del Estado que intervienen en la creación del derecho procesal. Principios como la igualdad, la justicia, la libertad, la seguridad jurídica deben ser tomados en cuenta y asimilados en la tarea legislativa. Estos son entonces las fuentes indirectas, la doctrina y los principios generales del derecho. Ahora, ¿cuáles son las fuentes reales? La palabra real deriva del latín res rei, que significa o quiere decir cosa. La realidad entonces son las cosas que podemos observar y darnos cuenta de su existencia a través de los cinco sentidos. ¿De acuerdo? La realidad es que es la que impulsa la creación del derecho procesal. No es estática, sino que evoluciona, cambia a cada momento. Si el derecho procesal regula la conducta de una sociedad, conforme se va transformando esa sociedad, el derecho procesal tiene que irse modificando, adaptándose a esa realidad, ajustándose a sus exigencias. Ejemplos: con el reconocimiento de los derechos humanos, el juicio de divorcio se vio impactado. Se consideró que la voluntad unilateral de los cónyuges bastaba para promoverlo y desaparecieron las causales de divorcio. En el proceso, la conducta de los menores y los incapaces es tomada en cuenta para que se produzcan ciertas consecuencias jurídicas. Los ancianos tienen ciertas prioridades para declarar como testigos. ¿De acuerdo? Pasamos a las fuentes históricas. Son las normas procesales que fueron vigentes en el pasado.
y que de alguna manera han influido en la creación del derecho procesal actual. Toda norma procesal tiene sus antecedentes históricos. Ejemplo, el Código de Procedimientos Civiles vigente en Tamaulipas, con sus reformas, es vigente a partir del año 1988. El anterior, que regulaba el juicio oral en materia civil y familiar, fue vigente en 1986 y remontando el tiempo, el de 1961 y antes el de 1940. Entonces, estas son las fuentes formales, perdón, históricas del derecho procesal. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora al deslinde del derecho procesal frente a otras disciplinas. En la ley, es la ley fundamental la Carta Magna, la ley de leyes, por lo que toda ley ordinaria se incluya el derecho procesal, no la debe contrariar ni ir más allá de lo que esté reglamentado en ella. La vinculación con el derecho procesal se da cuando de la aplicación de una norma constitucional surge un conflicto. Será necesario un juicio en el que se utilizarán las normas del derecho procesal constitucional. El juicio de amparo es un ejemplo para expresar la vinculación del derecho constitucional con el derecho procesal. En la Constitución, además, encontramos normas que formalmente son constitucionales, pero materialmente son normas de carácter procesal, que nada tienen que ver con la esencia o con la constitución de un Estado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos cómo el derecho constitucional lo conforma las normas imperoatributivas que determinan cómo está integrado, estructurado, formado, constituido un Estado, señalando su forma de gobierno, sus diversos órganos y sus funciones y la relación de esos órganos con los ciudadanos. Entonces, aquí podemos ver cómo, qué vinculación o delimitación existe entre el derecho procesal con algunas ramas del derecho, en este caso con el derecho constitucional.